Bienvenidas a nuestro programa Salud y Bienestar. Hoy quiero platicarles de un tema de sumo interés para todas las mujeres, ya que somos las más afectadas por este tipo de padecimientos, la fibromialgia. Me imagino que todas han escuchado el tema fibromialgia, alguna amiga que tenga fibromialgia, me duele todo, no me creen, no me entienden. Efectivamente, les voy a platicar por qué. La fibromialgia es una enfermedad crónica. Sin embargo, aunque se caracteriza por dolor musculoesquelético, lo cual quiere decir que pueden doler todos los huesos, articulaciones y los músculos a nivel general, y genera una hipersensibilidad en todos los, sobre todo en puntos muy claves del cuerpo, pero en general duele todo el cuerpo. Estos puntos característicos se llaman tender points, pero no hay alteraciones orgánicas detectables. Por esto es que con el tiempo, pues muchos doctores no sabían qué estaba pasando, las pacientes se quejaban, decían me duele, no me creen, decían que era estrés, decían que era emocional, decían que era psicológico. Y bueno, de alguna manera, con los descubrimientos actuales se han dado cuenta que efectivamente todavía no hay una forma exacta de diagnosticarla a nivel clínico. Sin embargo, ya está estipulada por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad, se le reconoció como enfermedad y se están incrementando alarmantemente los números de la gente que cada vez más presenta esta enfermedad. Y esto es porque cada vez efectivamente los estilos de calidad de vida son más rápidos, más estresados, no dormimos, nos brincamos todo lo que tendríamos que hacer para mantener un estilo de vida saludable. Entonces sí tienen que ver muchos factores, pero sí genera una enfermedad. Tenemos que darnos cuenta con todos estos cambios que está trayendo el mundo moderno que el cuerpo habla y si no lo escuchamos va a gritar. Al gritar nos está diciendo que ya está empezando a haber una enfermedad. Entonces es ideal prevenir, es ideal cuidarnos desde el principio o en los primeros síntomas saber a quién acudir. La fibromialgia idealmente es tratada por un reumatólogo. Es importante que sea diagnosticada por un médico y no que uno se empiece a tomar medicamentos por sí solo. Cuando ya empieza a haber dolor en diferentes partes, como lo vamos a ver a continuación, es importante saber a quién acudir y en qué momento. Pero es muy fácil empezarnos a tomar medicamentos como el paracetamol o naproxenos, cosas de ese tipo que sabemos que nos van a quitar el dolor, pero entonces se va haciendo un hábito hasta que llegamos a un estado avanzado y es más difícil controlar la enfermedad. ¿Cuál es la causa de la fibromialgia? En realidad no se conoce exactamente, pero puede ser, se le llama una enfermedad multifactorial. Como les decía, puede desencadenarle un evento traumático como un accidente de tránsito, un accidente en moto, una caída, alguna enfermedad de un familiar que nos haya generado mucho estrés, la muerte de un ser querido, cosas que generen realmente un efecto de trauma en nuestra persona. Lesiones frecuentes, por ejemplo, lesiones repetitivas de estarse cayendo o repetitivas de origen laboral. Por ejemplo, también podría ser las posiciones crónicas en la computadora. Y todas estas son lesiones, microlesiones frecuentes que están pasando también en el cuerpo y pueden empezar a generar un desgaste crónico y generar la enfermedad. También enfermedades de las vías respiratorias o enfermedades virales pueden acabar afectando un poco el sistema inmunológico y pueden ser un detonante y de todas maneras, sin embargo, la fibromialgia se puede desarrollar por sí sola. Puede centrarse también en una parte genética, en que haya familias que tengan esta tendencia y los genes podrían ser responsables de esta causa. ¿Quién está en riesgo? Está en riesgo mayormente las mujeres. Es una enfermedad que por la fragilidad que tenemos y por el estilo de vida que tenemos y la relación con nuestras emociones, tenemos mayor tendencia a presentarla. Sin embargo, los hombres también podrían llegar a presentarla y sobre todo aparece en la edad mediana. ¿Por qué en la edad mediana? Porque en la edad mediana ya hemos pasado muchas cosas, nos hemos tenido que hacer responsables de nuestros problemas, de nuestra vida, de nuestras familias, y la edad más complicada de la vida es la edad media, donde más productivos somos, donde queremos hacer más cosas. De niños nuestros papás se preocupan por arreglarnos la vida, gente retirada o ya tiene la economía para lograrse retirar y tener una vida cómoda, o los hijos que están en edad mediana los apoyan. Entonces la edad media realmente es el sándwich donde más carga sentimos sobre los hombros y este puede ser un gran detonante. También otra de las cosas que podría favorecer y de las que también podrían ser un desencadenante
Es gente que tenga lupus, gente que tenga artritis reumatoide, espondilitis anquilosante o cualquier enfermedad inmunológica se puede cruzar y puede generar también una fibromialgia como síntomas presentes en el cuerpo. O las personas que tengan algún familiar que lo hayan padecido. ¿Cómo podemos diagnosticar la fibromialgia? Al principio puede ser, sobre todo al principio con los primeros síntomas puede ser difícil, porque como les digo, en realidad te duele algo y dices, bueno, estoy cansada, estoy contracturado, de repente me doy un masaje, me relajo. Entonces no le vamos haciendo caso hasta que empiezan a hacer los síntomas de un nivel mayor y inclusive en ocasiones necesitamos ver a varios profesionales para poderla realmente diagnosticar. Al principio de cuando empezaron a detectar esta enfermedad, realmente tenía uno que pasar por 10, 12 y hasta 15 médicos, irse a países que estuvieran más desarrollados en esta área, hasta poder llegar a ser diagnosticados, y era un proceso muy desgastante para los pacientes porque les decían que estaban o locos o estresados, y la famosa palabra de es el estrés demerita totalmente al paciente o a la paciente que está sufriendo el dolor. Hay que creerle a una persona que nos dice que tiene dolor hasta demostrar lo contrario. Y hoy sí hay formas de detectar, aunque todavía no hay tantos laboratorios, pero sí hay formas para detectar ciertas enzimas inflamatorias cuando ya está más avanzada la enfermedad, o en su defecto toda una historia clínica y toda una exploración que vamos a ver ahorita a continuación, y eso nos puede decir tenemos que ver al doctor. Entonces, es importante que siempre vean a un profesional de la salud, como siempre recomendamos en este programa. Estas cápsulas son meramente de origen informativo. ¿Por qué? Porque un médico va a hacer un diagnóstico diferencial y es una persona que está acostumbrada a ver este tipo de padecimientos. El reumatólogo, como les decía, es muy importante, va a revisar la historia clínica, va a hacer una exploración, vamos a ver también los antecedentes hereditarios y se pueden solicitar pruebas de laboratorio como apoyo, pero además va a ser el director del equipo multidisciplinario, porque esta es una enfermedad que se tiene que tratar de forma multidisciplinaria. Hay muchos factores que tendremos que atender en un cuerpo que ya se ha desgastado de tal manera para caer en una fatiga crónica y posteriormente llegar a desarrollar fibromialgia. En la exploración podemos notar que va a haber dolor en ambas partes y en ambos lados del cuerpo, tanto en el derecho como en el izquierdo. Y esta es una de las características más importantes, que es totalmente bilateral. Y por lo menos vamos a tener que tener un dolor de 3 meses de duración que no se quita. A lo mejor disminuye con analgésicos, a lo mejor disminuye con relajantes musculares, pero no se quita totalmente y seguimos sintiendo esa rigidez. Divide el cuerpo en una línea media vertical y media transversal. Entonces pareciera como si tuviéramos 4 cuadrantes, de la cintura hacia arriba 2 y de la cintura hacia abajo 2. Y debe de existir ahí por lo menos dolor en 3 de los cuadrantes. Si tenemos dolor en 3 de los cuadrantes, podemos sospechar una fibromialgia, y bueno, si lo tenemos en los 4, con mucho mayor razón. El dolor en la columna cervical y lumbar, así como en la zona torácica o dorsal, que es la del cuello, la parte media y la parte de la cintura, va a estar presente, ¿no? Puede ser en las 3 partes, puede ser en alguna de las 3, y además vamos a generar un umbral bajo al dolor. ¿Por qué un umbral bajo al dolor? Porque el paciente se va cansando. Entonces hay una escala muy práctica que algunos ya la habrán escuchado, que es del 1 al 10, la van a ver en pantalla, y puede uno estar marcando durante todos los días, 3 meses, cómo va tu dolor en relación a eso. Si vemos que va aumentando el dolor y que va bajando el umbral, pues también tenemos que acudir al médico y ver qué está pasando. También otro de los síntomas y de la forma de detectar la enfermedad es poner, cuando existe dolor a la presión, en por lo menos 11 de los 18 puntos que se llaman tender points, que son los puntos que están sensibles, situados en ambos lados del cuerpo, que también van a ver la imagen en la pantalla, y ahí vamos a ver qué puntos son los que tendría alguien en casa que ayudarnos a ver si esos puntos están adoloridos. Si tenemos por lo menos 11 positivos, quiere decir que ahí hay una fibromialgia. Entonces, como ven, sí hay parámetros para lograr diagnosticar la enfermedad, aunque todavía no haya pruebas tan específicas y tan desarrolladas para esto.
Va a haber mucho dolor en todos los músculos occipitales. Muchos de mis pacientes me dicen, y la consulta recurrente es por dolor de cabeza o por mareos, y muchas veces son las contracturas occipitales. Como pueden ver en la pantalla, el músculo occipital viene desde acá arriba, y entonces es este tipo de dolor de cabeza o migraña que sientes que te están agarrando y pesa. Es un dolor característico que te pone de mal humor, rigidez en el cuello y falta de movimiento. También hacia abajo, en lo que es la región cervical baja, que sería más o menos a este nivel, que es C5 a C7, que es la última parte de la columna cervical, va a ser un punto de dolor como si hubiera una pesadez en esos hombros, y esto va encorvando a los pacientes con el tiempo con el dolor crónico. Otro punto importante se llama supraespinoso, que es sobre la espina de la escápula, próximo al borde inferior. Pueden ver en la pantalla, y es lo que llamaríamos la alita, entre la columna y la alita, que siempre uno dice cuando le hacen masajes que ahí está contracturado. Este definitivamente es positivo cuando hay una fibromialgia, sobre todo si es una fibromialgia avanzada. Una epicondilitis lateral, que es esta zona, más o menos a 2 centímetros en la parte distal y lateral del cuerpo. Entonces vendríamos aquí, y pareciera gente que a veces llega y te dice, y lo ve uno como clínicamente, dice, es como un codo de tenista. Dice, pero nunca he jugado tenis. Y empieza uno a explorar más y se puede uno dar cuenta que probablemente se esté tratando de una fibromialgia. Aunque se genere una fibromialgia y la podamos diagnosticar en casa o con alguna gente alterna o terapeuta, no se queden con ese diagnóstico. Es importante que lo diagnostique un médico por el tipo de medicamentos que se pueden llegar a utilizar, sobre todo en etapas avanzadas. Entonces, sí es importante siempre tener un diagnóstico. Como yo siempre les digo a mis pacientes, que me dicen, es que no me gusta ir a los doctores, es que no me gusta tomar medicina. Les digo, sí, pero uno no puede hacer una receta de cocina sin los ingredientes adecuados. Entonces, los ingredientes adecuados tienen un orden, y tienen un orden por una razón, y tenemos que tener un diagnóstico para saber dónde estamos parados y saber qué necesitamos hacer con nuestro cuerpo. Otro dolor muy importante es en el glúteo, y también que es en las caderas hacia abajo. Ahí lo que podemos hacer es dividir en 4, como cuando se va a aplicar una inyección, y justo en la zona de la inyección, el cuadrante externo superior es el que va a presentar en esa área dolor, rigidez. Ahí hay un músculo que se llama el piramidal, muchas veces está también sensible y está apretado. Se llama también el músculo piriforme, y ese es el causante muchas veces de una sensación que se llama falsa ciática. ¿Por qué? Porque no se está comprimiendo el nervio ciático a nivel de la columna lumbar, sino la tensión de ese músculo está presionando el nervio ciático y podría dar una irradiación a cualquiera de las dos piernas. También van a encontrar dolor en el trocánter mayor, que es aquí en la cadera, y lo van a ver en la pantalla la imagen, sobre todo posterior a las eminencias trocantéricas, que es un huesito que está en la cadera. Entonces ahí se empieza también a generar dolor articular, y a veces se confunde con bursitis, y también en realidad es una irritación del trocánter. En la rodilla generalmente va a ser aquí en la grasa interna donde se siente el dolor, y es muy común. Muchas veces además empiezan por el mismo dolor a caminar con una alteración en la marcha, y eso favorece que estemos metiendo una presión mayor en la parte interna de la rodilla. En laboratorios, ¿qué podríamos hacer que nos ayudaría? Podría ser un hemograma completo, que podría ser una química sanguínea de 35, 37 elementos, con una biometría hemática, y con eso tendríamos ampliamente, también tendríamos como una valoración general de cómo están. La velocidad de sedimentación globular, que eso lo que nos mide es la inflamación que podamos tener en los tejidos. La prueba de los péptidos citrulinados cíclicos, que también es otra prueba específica de inflamación muscular. Factor reumatoide, para descartar que no haya un factor reumático positivo. Pruebas de función tiroidea. Muchas veces recuerden que con problemas de tiroides puede generar muchos dolores musculares, articulares, cansancio, síntomas parecidos, y por eso es importante un diagnóstico para saber determinar la causa real de la enfermedad y la causa del diagnóstico diferencial, y diferenciar cuál es la que es en realidad, aunque se parezcan en muchas cosas. Anticuerpos antinucleares, que son los que atacan al núcleo de la célula. Una serología celíaca, muchas veces también podemos tener este tipo de problemas en pacientes celíacos, en pacientes que tienen algún tipo de problema intestinal, y de vitamina D. La vitamina D en los últimos años ha tomado
realmente un auge importante, les diría yo que importantísimo, porque se han hecho muchísimos descubrimientos con estudios muy serios donde hablan de las ventajas y del favor que nos hace la vitamina D. Pero la vitamina D antes la tomábamos del sol porque nos asoleábamos y ahora todos nos han dicho no te asolees porque es malo asolearnos, nos llenamos de protectores independientemente que pasamos mucho tiempo dentro de casa y no salimos al sol. Entonces es importante checar cómo están esos niveles de vitamina D, que es inmunoprotectora y ayuda mucho para la nutrición muscular, y ver si por ahí también podemos apoyarla. Como les digo, no para curarla porque no existe realmente hasta el día de hoy una cura como tal, pero sí se ha descubierto que antioxidantes potentes, la vitamina D, los hábitos de vida logran controlar y ayudar muchísimo al paciente. Como les decía, no todos los profesionales de la salud conocen realmente a detalle el tratamiento de la fibromialgia. Por eso es importante ver un equipo de médicos especialistas, si es posible, en el tratamiento de fibromialgia, o por lo menos el director del equipo que sea especialista en fibromialgia y nos vaya guiando a dónde tenemos que o qué tenemos que ir sumando a nuestro tratamiento. Es muy importante siempre que haya un médico jefe que esté manejando todo y que no se pierda que uno de unos medicamentos, otro de otros medicamentos, para realmente poder trabajar en equipo en beneficio de nuestro paciente. Ya que es una enfermedad que se trata con una combinación de terapias que pueden incluir desde medicamentos, cambios del estilo de vida, terapias convencionales y tratamientos complementarios. Ya ahora inclusive en hospitales como la Clínica Anderson o la Clínica Mayo tienen un departamento de medicina complementaria que es la que maneja antioxidantes, yoga, mindfulness, diferentes tipos de terapia cognitivo-conductuales y nos ayudan a estar bien adentro, a estar bien en nuestras emociones, estar bien en nuestra alimentación, estar bien en ejercicio y estar bien hacia afuera. Entonces, como notan, es un tratamiento muy integral. Parte de los medicamentos son analgésicos de venta libre. Sin embargo, con estos hay que tener cuidado porque como es un padecimiento crónico, se han hecho estudios de cuántas Tylenols puede tomar una persona al año y la persona dice, pues a lo mejor tomaré 6, 8 y se han contabilizado y a veces terminan tomando 3 a 4 frascos completos y si eso lo multiplicamos por años, pues obviamente es un daño renal, un daño hepático, en el caso del paracetamol sobre todo hepático, pero todos esos medicamentos se van a ir procesando y se van a ir eliminando por medio del riñón o de su hígado. Entonces también tener cuidado, tener conciencia, podemos tener nuestro parámetro de 0 a 10 en casa y saber en qué momento podemos tomarlo, aprender a controlar la enfermedad o aprender a conocerla mejor y saber en qué momentos, si por ejemplo uno se desvela, entonces ya sabemos que puede venir el dolor, entonces bueno, se toman los medicamentos, dormimos más al día siguiente para compensar y llevar ahí un equilibrio en el estilo de vida es muy importante. Medicinas recetadas, que el médico nos tiene que dar una receta, específicamente aprobadas para tratar la fibromialgia, ya las hay y son medicamentos más fuertes, medicamentos que requieren definitivamente un diagnóstico, pero sobre todo una guía médica porque todo medicamento puede tener consecuencias, puede generar alguna reacción secundaria y es importante que por esta razón tengamos siempre una guía a quien llamar. Algunos antidepresivos, y ahí muchas veces hay resistencia del paciente para decir, es que yo no estoy deprimida, yo no estoy estresada, pero no se lo están dando por eso. Hay ciertos antidepresivos que actúan como analgésicos o como antineuríticos y nos ayudan a relajar los músculos. Uno de ellos es el Cymbalta, que es el único aprobado por la FDA precisamente para fibromialgia y para dolores neuromusculares. Los demás aún no están en estudios, pero sí ya tenemos antidepresivos totalmente, es la duloxetina, el nombre genérico, y ya están aprobados para tratar este tipo de padecimientos, inclusive los seguros los cubren porque ya está comprobado totalmente. En cambios del estilo de vida me refiero a dormir bien, por lo menos 8 horas diarias, ya lo había yo comentado en algún programa anterior, es importante para saber cuánto necesita su cuerpo dormir. Pueden probar 21 días sin ponerse despertador, en alguna ocasión que no tengan algo en especial que hacer temprano o acostarse a la misma hora de la noche
y no poner despertador y ver a qué hora se despiertan durante esos 21 días. Después de esos 21 días, sumar todo y sacar un promedio entre 21 y de esa manera vamos a sacar las horas que nuestro cuerpo realmente necesita para descansar, porque recuerden que es el momento donde reparamos cada una de nuestras células. Hacer ejercicio regularmente. Si no lo han hecho, no empiecen queriendo correr un maratón. Hay que empezar gradualmente y de preferencia acudir a un entrenador o a un terapeuta físico que nos ayude a recordar y a generar un plan de acción para todas las necesidades que tenemos en forma personal y no lastimarnos en el camino por querernos hacer un bien y acabar lastimándonos. Aprender a manejar el estrés también es muy importante. También en otro de nuestros programas tuvimos a la directora de la clínica de estrés del Hospital Ángeles, que es Miriam Sofer, que es una gente que sabe muchísimo sobre el manejo de este tipo de terapias. Nos ayuda mucho con estrategias y hay mucha gente que ya se está dedicando porque se le ha dado la importancia al estrés en la afectación de nuestra vida diaria. Consumir una dieta saludable porque nos vuelve a los antioxidantes sanos y todos los micro y macronutrientes que nos están alimentando todos los días. Tratar de tomar las cosas con calma, que a veces parece muy fácil y es de las cosas más difíciles en la vida. Y bueno, si hace uno demasiado, saber dónde ya estamos fatigados, dónde ya empeoran los síntomas. Si, como les decía, me desvelo una vez a la semana, pero me despelo 3, entonces ya estoy tumbado 4 días. Y recuerden que si uno se pasa de los tiempos que el cuerpo puede aguantar, lo único que va a pasar es que le ganamos tiempo los primeros días de la semana, pero a lo mejor los últimos 4 vamos a perder todo lo que no equilibramos los días anteriores. Entonces es importante saber equilibrar y, como dicen, más vale paso que dure que trote que canse, ¿no? Entonces es importante saber dónde están nuestras líneas de aguante y saber decir hasta dónde no y hasta dónde podemos seguir haciendo las actividades que queremos. Una vez que está ya desarrollada la enfermedad, es muy fácil que si nos pasamos tantito de la actividad, se vayan al suelo y se sientan totalmente sin fuerza, sin ganas y totalmente, o sea, como con esta fatiga que dice uno, me pesa todo, ¿no? Me pesa el cuerpo. Entonces, es importante empezar a detectar como justo antes de donde lleguemos a la línea del pico máximo, paramos. Si no paran, los va a parar. De todas maneras, entonces no crean que le van a ganar a este tipo de enfermedades porque es ya por una fatiga crónica de la célula. Y aprender a equilibrar el ser activo con las necesidades de descansar. El descanso, anteriormente nos decían que el trabajo era con el sudor de la frente de uno. En realidad, nos hemos dado cuenta con todos los estudios que se han hecho de la importancia del descanso. El descanso no es flojera, el descanso no es no hacer nada, el descanso es una necesidad para nuestro cuerpo. Tenemos las terapias convencionales, como les decía, que una de ellas es la cognitivo-conductual, que nos ayuda a explorar un poquito más las emociones, nos ayudan a aprender estrategias para poder lidiar con el dolor, con el estrés, con pensamientos negativos, aceptar la enfermedad que estamos padeciendo, los pensamientos que nos pudieran llegar a atacar y estarnos boicoteando y ser como saboteadores en nuestra vida. Y si además existe depresión, que en muchos casos existe depresión, junto a la fibromialgia, la terapia convencional puede ayudar a que todo esto nos dé un marco y podamos tener una vida mejor. En fisioterapia, que es mi área en particular, hay muchas opciones que pueden ayudarnos. Una de ellas es la masoterapia o el masaje, pero el masaje terapéutico profesional. Se ha demostrado que produce grandes beneficios en los pacientes, como mejorar la calidad del sueño, aumentar el número de horas dormidas, o sea, que vas a dormir, y no solamente el número de horas, sino también se vuelve un sueño más reparador. La disminución de la somnolencia diurna, muchas veces nos levantamos y en el día estamos cabeceando porque no descansamos bien. La disminución de la intensidad del dolor y de los puntos dolorosos, así como la mejoría en la ansiedad y en la depresión. Yo siempre sugiero a mis pacientes que en este tipo de tratamiento y de patologías generalmente sea el masaje hacia la tarde-noche para que ya no tengan, o sea, no los relaje uno y en ese momento otra vez vuelven a lanzar la adrenalina para irse a trabajar en la mañana, ¿no? Entonces ya una vez que hayan terminado sus ocupaciones, todo para que puedan relajarse, puedan bajar y realmente tenga un mayor beneficio y logremos ayudar al paciente. El masaje del tejido conjuntivo se debe realizar en sesiones semanales, de preferencia 2, y insistiendo obviamente en el área de la pelvis
y en la espalda, en toda la cintura escapular, que es esta área, en el abdomen y en las piernas. Todo esto nos va a ayudar a mejorar respiración. La respiración nos produce endorfinas, a relajar los músculos, aumentando la circulación, liberando las fascias musculares, que es un tejido que recubre a los músculos. Y el tener las fascias acortadas nos hace sentirnos como si trajéramos un traje de ropa un poco más chico, y eso nos hace sentirnos rígidos. Y esa rigidez empieza a generar una cascada para que empecemos a tener más síntomas y más síntomas. El drenaje linfático es otra opción. Las sesiones deben durar alrededor de 1 hora y se deberían de hacer de 2 a 5 sesiones semanales por bloques de 10 a 15 sesiones. El drenaje linfático es lo que más ha demostrado científicamente que tiene un gran beneficio. Se debe realizar en todo el cuerpo, haciendo hincapié en las zonas de la cara, el cuello y el tronco. ¿Y por qué en esta zona? Porque aquí están los mayores centros linfáticos que van a la cisterna de Beckett, que la tenemos a este nivel, y ahí es donde se van a empezar a drenar todos los líquidos con tóxicos o con toxinas que podemos tener en el cuerpo para después ser eliminadas por el riñón o por el agua. Aquí se aconseja que cuando esté uno en sesiones de drenaje linfático, trate de disminuir la ingesta de proteínas, porque las proteínas son muy pesadas molecularmente hablando, y esto hace que el drenaje linfático se vuelva más lento. Entonces, esos días, tratar de estar en una dieta baja en proteínas y tomar muchos líquidos para estar depurando el cuerpo y ayudar a que todas las toxinas salgan. La electroterapia en la fibromialgia nos puede ayudar en diferentes... hay varias herramientas que tenemos como fisioterapeutas en la electroterapia. Una de ellas es el láser, que lo que va a hacer es aumentar el oxígeno de los tejidos, disminuyendo el espasmo o la contractura local o el punto gatillo, aumentando los niveles de endorfina. Y aquí se puede aconsejar, obviamente dependiendo de cada médico y cada terapeuta, se pueden recomendar que se realicen sesiones puntuales. En los puntos más sensibles se va poniendo por puntitos y ahí se ponen 5 joules por centímetro cuadrado durante 16 segundos. Si ven, es un tiempo muy breve, con un total de 3 minutos la sesión, y se deberán hacer 5 sesiones semanales. Se puede complementar obviamente el tratamiento de láser junto con otro tipo de terapia que se puede hacer en forma conjunta y lograr un beneficio mayor del paciente. La magnetoterapia también es otra herramienta muy potente que tenemos. Con una baja frecuencia se recomienda realizar 3 sesiones semanales durante al menos un mes, y con una intensidad baja, que es durante 30 minutos, y nos va a ayudar a reparar mucho el tejido muscular que se ha ido dañando. El ultrasonido, a mí en particular me gusta mucho, busca un objetivo específico de aumentar la vasodilatación y disminuir los espasmos locales, genera un calor profundo y un micromasaje. De hecho, por fuera casi no se siente la temperatura, y con esto vamos a romper esa fibrosis que se está generando en las capas musculares, sobre todo en las capas profundas. Se debe de aplicar a una frecuencia de 3 MHz y en un modo pulsátil de 1 a 4. Aquí se pueden aplicar hasta 10-15 sesiones, después hay que descansar porque podríamos llegar a lastimar otro tejido, entonces hay que darle espacio, y por eso les digo que podríamos alternar las terapias. Las corrientes interferenciales son un tipo de corrientes que tienen como objetivo muy específico disminuir el dolor y mejorar el flujo sanguíneo, estimulando una contracción activa, y así va a provocar como la disminución de se llama astenia muscular, pero es como estas ganas de no moverse del músculo, y eso nos va a ayudar a que al estarse moviendo es como si estuviera haciendo un ejercicio y está drenando esta parte. Las interferenciales se pueden poner también en forma cruzada, y hay varias técnicas para colocar los electrodos de manera que los puntos más dolorosos puedan quedar cubiertos y podamos disminuir o hasta eliminar el dolor. Y tenemos finalmente el TENS, que se puede usar en las clínicas, pero generalmente en la clínica yo prefiero usar cosas un poquito más fuertes, que requieren conocimiento más profesional. Y el TENS generalmente lo manejan, les enseño a los pacientes cómo manejarlo en casa para que ellos tengan una opción de manejo en casa y no sientan este estrés cuando vienen las contracturas, cuando viene el dolor. Son aparatos muy económicos, pero sí es importante que el terapeuta les explique cómo lo van a usar,
cuánto lo van a usar, a qué frecuencia, a qué intensidad, para que podamos utilizarlo en su cuerpo en casa, ¿no? Y se puede acompañar con calor, que en algunas ocasiones también logra hacer sentir un gran bienestar a los pacientes. La hidroterapia puede ser de dos tipos, o ejercicios en alberca o con tanque de hidroterapia tipo jacuzzi, que nos ayuda a relajar los músculos, que eso nos pasa a todos, aunque no tengamos fibromialgia, y también podemos ayudar a hacer ejercicios en agua. ¿Por qué? Porque al estar en el agua no te pesa tu cuerpo, flota, es más fácil mover todos los músculos y de esta manera podemos mantener los arcos de movimiento activos, la musculatura con una actividad física relativamente moderada que no nos va a lastimar, y entonces pues sería totalmente adecuado hacerlo en una alberca, ¿no? Y tenemos las terapias complementarias. ¿A qué se llaman las terapias complementarias? Pues primero estas nos pueden ayudar a disminuir el dolor y saber que estamos haciendo algo en relación a nuestro cuerpo. Curiosamente, muchas veces a las terapias complementarias no se les cuestiona como se le cuestiona la terapia convencional. Sin embargo, también ayudan siempre y cuando estén hechas por un profesional, que hay muchos, y pueden ayudar con masajes terapéuticos relajantes, con terapias de movimiento. Hay procesos psicocorporales en terapias de movimiento que se pueden aplicar a los cuerpos. La acupuntura, que también ha tenido un funcionamiento muy importante en este tipo de dolores, la meditación y el yoga. Hay estudios igualmente muy serios en base a la meditación, sobre todo, de cómo autosanan el cuerpo en este tipo de patologías. Entonces, por supuesto que no hay una cura, pero bueno, sí tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que evitar y sobre todo entender a los pacientes si es que hay alguien en la familia, sí entender que les duele mucho y llegar así como requieren de un equipo interdisciplinario. Muchas veces quisiéramos que los pacientes se curaran con una pastilla o con una inyección. Cuando se trata de enfermedades crónicas, el equipo multidisciplinario más importante está en casa, tanto del paciente a no quejarse todo el día y a no manipular a la familia y a poner una actitud positiva en su padecimiento, como de la familia a tener esta parte de entendimiento. Porque si no se da así, al contrario, el paciente no se siente entendido, se enoja y entonces pasan más cosas porque se pone peor y entonces la familia se cansa y entonces se enoja y entonces empieza toda esta dinámica que no nos lleva a ningún sitio. Si tienen alguna persona en casa con esta sintomatología, con estos dolores, por favor acudan a un médico, que hagan un diagnóstico adecuado y hay muchas cosas que hacer para el bienestar físico de ellos y de ustedes como familia. Gracias.